Los recursos estratégicos conducen la agenda mundial. A las 2 de la madrugada, el magnate Mark Rich recibió una llamada desesperada de Hugh Hart, ministro de Minas y Energía de Jamaica. Sin petróleo y sin dinero para pagar nuevos barriles, su país estaba al borde del caos político y económico a principios de la década de 1980. La empresa de Rich, una de las más importantes del mundo, era la última esperanza de Hart. El plan del país funcionó. El gobierno recibió un cargamento con los recursos necesarios un día antes de que se agotara el almacenamiento de petróleo. Rich salvó a Jamaica, y no por última vez. En 1985, también apoyó a su industria, minada por una subida de los precios del petróleo. Los políticos del país admitieron que no podrían salir adelante sin el comerciante, pero esta dependencia total tenía trampa. Los motivos de Mark Rich Plusco para rescatar a Jamaica distaban mucho de ser altruistas. Dado que la isla poseía enormes reservas de minerales para fabricar aluminio, concertar un acuerdo rentable con sus autoridades era una puerta de acceso al liderazgo en la venta del metal. La empresa aprovechó su oportunidad. A cambio de ayuda, exigió contratos con precios un 25% inferiores a los normales, haciendo una fortuna a costa de Jamaica. Diversificar las fuentes de apoyo es una forma probada de mantener la estabilidad. Mientras los opositores llamaban a estos acuerdos secuestro de la economía, Rich prefería el nombre de negocio. En efecto, se trataba de un intercambio. Pero cuando uno se involucra en la venta de recursos estratégicos vitales para el funcionamiento de una nación, trasciende el simple afán de lucro, se convierte en un acto de adquisición de poder. Algunos traders u operadores comerciales tuvieron éxito en esta actividad, concentrándose en recursos cruciales, agricultura, metales y petróleo. Por ejemplo, la empresa de materias primas Glencore está a la vanguardia en todos los sectores mencionados. A pesar de su enorme influencia, los traders han atraído poca atención pública durante mucho tiempo. Únete a esta investigación para sacar a la luz verdades impactantes sobre algunos de los responsables de la toma de decisiones más poderosos del mundo. Punto clave 2. Cuando el viejo modelo de comercio se ha resquebrajado. Los operadores de materias primas fueron de los primeros en predecir el auge de la globalización y decidieron utilizarla en su beneficio, como ejemplifica la historia del empresario alemán Theodor Weiser. Cuando compró Marquardt & Bowles, una empresa especializada en el comercio de energía, el comercio internacional de petróleo apenas existía. Desde el siglo XIX, este sector estaba en manos de un minúsculo grupo con un poder casi ilimitado. En los inicios, John Rockefeller tenía la última palabra sobre su comercio y sus precios. Pero perdió su posición después de que el gobierno estadounidense dividiera su compañía Standard Oil en 34 empresas en 1911. El vacío de poder no duró mucho. Pronto, 7 corporaciones, conocidas como las 7 hermanas, dominaron todo el mercado del petróleo. Weiser se dio cuenta enseguida de que jugar con las reglas del oligopolio le llevaría a perder dinero. Así que se centró en un área que estaba fuera de su control y viajó a la Unión Soviética en 1954. La Guerra Fría no era la única razón por la que Weiser se sentía inquieto. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero soviético en el Frente Oriental. Le preocupaba que alguien pudiera reconocerle al llegar a Moscú. Como Weiser preveía el amanecer de una nueva era en el comercio mundial, sabía que para prosperar tenía que establecer su lugar dentro de este mercado en expansión. Así, tras una cena con dirigentes soviéticos, cerró el trato. Fue una señal de alarma para el oligopolio. Las 7 hermanas incluso se negaron a cooperar con Weiser, considerándolo una amenaza. De hecho, su viaje fue el inicio del fin de su poder, y pronto las grietas se hicieron más pronunciadas. Aunque otros llamen a algo el único camino, sé valiente para explorar alternativas. Procesos similares de globalización del comercio se desarrollaron en otros sectores.
Por ejemplo, en el comercio del metal, Ludwig Jasselsen convirtió a Philip Brothers en una empresa con oficinas en todo el mundo. John H. Macmillan Jr. hizo lo mismo en la agricultura. Su compañía Cargill se expandió por todo el planeta. Juntos, Weiser, Jesselson y Macmillan revolucionaron el comercio de materias primas. Al principio, pocos percibieron estos cambios. Sin embargo, después de que la Unión Soviética negociara con los principales operadores agrícolas en 1972, todo el mundo en Estados Unidos sintió las consecuencias. Cuando las empresas se apresuraron a comprar grano en el mercado estadounidense y exportarlo a la Unión Soviética, sin saber que las autoridades soviéticas hacían tratos con sus rivales, se quedaron rápidamente sin materias primas. La inflación alimentaria fue enorme. Los precios del trigo, por ejemplo, aumentaron un 300%. El mercado mundial se estaba interconectando. Punto clave 3. Cómo los operadores comerciales se convirtieron en salvavidas de los gobiernos y regímenes democráticos. Poco a poco, el oligopolio empezó a perder su influencia. El petróleo soviético tenía precios más bajos y ganaba cuota de mercado. Una de las 7 hermanas, Standard Oil de Nueva Jersey, tomó una decisión precipitada en 1960. Sin discutirlo con las autoridades de Oriente Medio, redujo el precio de su mercancía en un 7%. Enfurecidos por esta acción, los dirigentes de varios países de la región crearon la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. No se detuvieron ahí, sintiendo el apoyo de sus miembros, iniciaron la nacionalización de sus reservas de petróleo. Los operadores estaban a su disposición para ofrecerles servicios. La historia de Cargill ha sido entrar en lugares donde otras personas no lo harían. Si hay crisis, amenazas o situaciones de alto riesgo, significa que hay oportunidades. David McLennan, consejero delegado de Cargill. Una oleada de nacionalizaciones se extendió también por otras industrias, como las del plomo, el zinc y el cobre. De Chile a Indonesia, los países convirtieron sus reservas en propiedad estatal. Pero en muchos casos, los gobiernos carecían de experiencia en la venta y pasaron a depender en gran medida de los operadores comerciales. Muchos empresarios construyeron sus fortunas aprovechando los puntos débiles de la economía de estos países. También se convirtieron en medios de rescate para quienes querían burlar las leyes, como demostró un acuerdo con Sudáfrica. En 1948, el país amplió su régimen de segregación racial, estableciendo el apartheid, donde la gente vivía y trabajaba en función de su raza. Estas medidas pretendían apoyar el dominio de los blancos, que constituían la minoría de la población. En 1964, la comunidad internacional reaccionó ante esta política, prohibiendo a Sudáfrica participar en los principales acontecimientos culturales y deportivos. Una década más tarde, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, impuso un embargo de petróleo al país. Algunos operadores, que se autodenominaban apolíticos, lo consideraron una oportunidad. Llevaron a cabo su trabajo como una misión secreta. Tulip y Udo eran los nombres en clave que los operadores Vitol y Mark Rich Plus Co. utilizaban en sus documentos para Sudáfrica. Ellos y otras empresas hicieron todo lo posible por ocultar estos tratos. Por ejemplo, Mark Rich Plus Co. recomendó a la tripulación cuyo petrolero se dirigía a Udo ocultar el nombre del buque. Ser apolítico puede tener a veces consecuencias más profundas que apoyar a ciertos partidos políticos. Los envíos de petróleo eran enormes y ayudaban a sostener el régimen. Sin ellos, el apartheid habría caído mucho antes. Punto clave 4. ¿Quiénes fueron los sucesores de los planificadores económicos soviéticos? El vacío de poder era una señal para los operadores. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, los empresarios previeron enormes ganancias. ¿Por qué? El país tenía una economía planificada, lo que significaba que el gobierno tomaba la mayoría de las decisiones sobre la producción, el precio y la distribución de los productos.
La falta de esta gestión inició el caos. Las fábricas se paralizaron, se quedaron sin dinero y sin suministros, los productos básicos subieron a precios ridículos. Fue como una venta masiva para los operadores que aspiraban a sustituir las antiguas normas gubernamentales por sus planes. Sin embargo, era un negocio arriesgado. No eran los únicos que deseaban obtener recursos. Desde finales de los años 80, estaban apareciendo pequeñas empresas en la Unión Soviética. Aprovechando las lagunas y deficiencias del régimen soviético, algunas de ellas hicieron fortuna y, en la década de 1990, invirtieron, comprando participaciones en fundiciones, refinerías y fábricas. Su competencia por los recursos derivó a veces en conflictos entre distintos grupos que desembocaron en violencia. No todos los operadores estaban preparados para competir en este entorno. Algunos vendieron sus participaciones en las antiguas repúblicas soviéticas. Otros se hicieron amigos de los empresarios más influyentes de esta región, cumpliendo todos sus caprichos y ayudándolos a convertirse en oligarcas. Al mismo tiempo, el destino de la Unión no solo afectó a sus 15 antiguas repúblicas. La Unión Soviética había respaldado a varios países de todo el mundo. La falta de apoyo animó a sus dirigentes a buscar nuevas oportunidades. La historia de Cuba es un ejemplo elocuente. Antes de 1991, casi el 90% de sus importaciones procedían de la Unión Soviética a cambio de cultivos de azúcar. Sin su aliado, bajo un embargo estadounidense y con un descenso de los precios del azúcar, Cuba se encontraba en una situación desesperada. Entre otros operadores, Vitol prometió ayudar. Pronto, Ian Taylor, su director general, se convirtió en invitado frecuente de Fidel Castro. Sin embargo, el plan no fue según lo previsto. Los operadores se vieron incapaces de satisfacer todas las necesidades de materias primas de Cuba. Como consecuencia de ello, el país experimentó una escasez de recursos vitales, concretamente de fertilizantes y pesticidas. Su cosecha disminuyó, y no tenía suficiente azúcar para vender a los empresarios. A principios de la década de 1990, producía 8 millones de toneladas de este producto, pero la cifra se desplomó un 60% en pocos años. Vitol se dio cuenta de que no conseguiría su dinero pronto. ¿Qué hizo entonces? A mediados de los 90, abrió el primer hotel de 5 estrellas, que se hizo famoso entre las celebridades mundiales. Todo caos contiene infinitas semillas de oportunidad. Punto clave 5. Llenar los bolsillos de los operadores tuvo un precio para todos. La década de 1990 no fue la mejor para la industria petrolera. El crudo podía comprarse por menos de $10 a finales de ella. Muchas empresas carecían de inversiones, por lo que sus infraestructuras envejecían y las minas cerraban. Todo cambió en 2001, cuando el PIB de China llegó a ser de casi $4,000 por persona. ¿Por qué fue un punto de inflexión? Cuando los países se enfrentan a restricciones financieras, las inversiones en infraestructuras como centrales eléctricas o ferrocarriles suelen perder prioridad. Pero, cuando las naciones son ricas, todo lo necesario ya está construido. Entre estos dos extremos, concretamente cuando el PIB per cápita oscila entre $4 y $18,000, observamos un aumento significativo de la demanda de materias primas. La vida puede parecerse a una montaña rusa. Ir hacia abajo significa que el camino pronto girará hacia arriba. La necesidad china de recursos se asemejó al Big Bang. La gran demanda y la escasa producción de petróleo hicieron que los precios se dispararan. Varios operadores se desvivieron por conseguir recursos valiosos, y algunos gobiernos, como el iraquí, se dieron cuenta rápidamente de cómo utilizarlo en su beneficio. Después de que el país invadiera Kuwait y perdiera la guerra del Golfo, se enfrentó a sanciones. Podía seguir vendiendo petróleo, pero no recibía dinero por ello.
En lugar de eso, las ganancias iban a parar a una cuenta particular de Estados Unidos y luego volvían a Irak en forma de artículos de primera necesidad para su población. De este modo, la ONU quería proteger a los ciudadanos pobres y privar al gobierno de recursos para nuevas campañas militares. Esto funcionó durante algún tiempo. Pero tras comprender lo esenciales que eran los recursos energéticos durante el auge chino, Irak argumentó en la reunión de la OPEP del año 2000 que necesitaba recargos directos para seguir vendiendo su petróleo. Así, algunos operadores contrataron a personas que distribuían maletines con dinero en efectivo a las embajadas iraquíes. Por ejemplo, Glencore supuestamente pagó más de $3 millones de esta manera. Tras la caída del régimen iraquí, se supo la verdad. Algunos de los intermediarios tuvieron que pasar 1 o 2 años en la cárcel. Otros, como Glencore, se libraron de la acusación de fraude porque actuaron a través de terceras empresas. Sin embargo, encontró problemas más tarde, tras implicarse en negocios con el Congo. Como algunas regiones de África eran socios con riesgo debido a la inestabilidad y la corrupción, los operadores solían contratar afixes o profesionales locales para garantizar un trabajo sin problemas. A veces, estos agentes daban cuenta de una logística fiable, en otras, proporcionaban sobornos a las autoridades. Las empresas conocían las tramas, pero asumían el riesgo. No todos los agentes consiguieron escabullirse de la justicia. Tras imponer sanciones al manipulador Dan Gordler, que trabajaba para Glencore, el gobierno estadounidense también inició una investigación contra la empresa en 2018. Punto clave 6. Efecto dominó en el negocio de las materias primas. Al haber concentrado recursos estratégicos en sus manos, los empresarios ganaron influencia para intervenir en diversos procesos a escala regional y mundial. La forma más directa de hacerlo es respaldando a candidatos políticos o ideologías. Por ejemplo, Koch Industries apoyó firmemente las políticas conservadoras estadounidenses, canalizando cientos de millones de dólares hacia su promoción. Investiga más sobre la financiación de los partidos políticos, los resultados serán esclarecedores. Además, los traders actúan como reguladores del mercado. Normalmente, vemos un aspecto de su actividad, como dirigen el flujo de dinero a los países ricos en recursos, independientemente de su ubicación y situación política. De hecho, durante el crecimiento de China, la mayoría de los operadores se precipitaron hacia África, invirtiendo en sus mineras y refinerías. Gracias a ello, la economía de materias primas del continente recibió un segundo impulso. Es un negocio que no debería ser público. David Tendler, ex consejero delegado de Philip Brothers. Sin embargo, la regulación de los operadores también tiene un lado oscuro. En ocasiones, los empresarios utilizan algunos mercados para deshacerse de productos de baja calidad. ¿Cómo? En primer lugar, para obtener ganancias, aprovechando la inexperiencia de los gobiernos. Por ejemplo, Glencore firmó un contrato con Rumanía para determinadas variedades de aceite, pero no cumplió sus obligaciones. Empleó tipos peores y más baratos, los mezcló y los hizo pasar por la mercancía prometida, falsificando documentos. ¿Por qué nadie en Rumanía se dio cuenta? El operador sobornó a los expertos del país que podían desenmascarar la mentira. En segundo lugar, los operadores usan en su provecho la falta de normas de calidad de algunos países. Por ejemplo, el gasóleo con más de 10 partes por millón de azufre era una carga para los empresarios. No podían venderlo en la mayoría de las naciones, que lo prohibían porque esa sustancia química provoca lluvia ácida. Sin embargo, los estados africanos no tenían restricciones similares, por lo que los operadores les enviaban gasóleo incluso con 10.000 partes por millón de azufre. En algunos casos, impulsados por el deseo de ganar dinero, los empresarios llegaron a influir en el mapa del mundo. Gracias a la cooperación de los operadores en la venta de petróleo, el pueblo kurdo, originario de la llanura mesopotámica, logró la autonomía económica en Irak.
Esto lo animó a organizar un referéndum en 2017 y reclamar la independencia. Sin embargo, su país, a diferencia de Sudán del Sur, que se había separado de Sudán en 2011, no obtuvo el reconocimiento internacional. Tras una operación militar iraquí, se anularon los resultados de la consulta. ¿Sabías que? La campaña Better Together, Mejor Juntos, que promovía las ventajas de permanecer en el Reino Unido durante el referéndum escocés por la independencia, fue apoyada en parte por Ian Taylor, exdirector general de Vitol. Punto clave 7. El kit de herramientas del comerciante para ganar un dineral. Ya hemos visto cómo los operadores actuaron como pioneros, cooperando con países o regiones de los que otros desconfiaban. Pero también aplicaron otras estrategias para hacer fortuna. A finales de los años 80 y principios de los 90 se produjo un cambio sísmico en los mercados de materias primas. Su financiación, cuando las instituciones financieras y las élites adquirieron más poder sobre la política económica, creó nuevas herramientas para los empresarios. Una de ellas son los contratos de futuros, que permiten comprar o vender materias primas en una fecha determinada a un precio fijo. ¿Cómo funcionan en la práctica? Desde que se derrumbó el oligopolio de las 7 hermanas, los precios pasaron a estar moldeados por las reglas de la oferta y la demanda. Como los acontecimientos mundiales cambiaban ocasionalmente este equilibrio, los operadores tuvieron la oportunidad de ganar dinero alterando los precios. Por ejemplo, sabiendo que aumentaría, compraban contratos de futuros para obtener la mercancía a un coste inferior al que tendría dentro de unos meses. De hecho, este arte requería algo más que una corazonada. Así que construyeron una amplia red de contactos para recopilar datos sobre acontecimientos cruciales en los mercados y las economías. Otra etapa del desarrollo llegó con el auge de China. Los operadores se dieron cuenta de que los numerosos rivales y la escasez de recursos aumentaban sustancialmente el riesgo de fracaso. Así que idearon un nuevo modelo: invertir en infraestructuras para garantizar que siempre tenían lo que necesitaban para vender. Comprueba la lista de inversiones de tu fondo de pensiones para asegurarte de que no coloca tus ahorros en algo arriesgado. Pronto, a las empresas les faltó el dinero necesario para comprar infraestructuras y encontraron distintas formas de aumentar sus ingresos. Glencore, por ejemplo, se hizo pública para reponer sus reservas financieras. Por un lado, esto atrajo la atención sobre los operadores de materias primas. El número de artículos publicados sobre ellos se disparó de 385 al año a más de 1,800. Por otro, permitió a Glencore expandirse y utilizar el dinero de la gente para algunos asuntos arriesgados. Por ejemplo, atraído por un alto rendimiento, el Pennsylvania Public School Employees Retirement System invirtió en Allflow SPV-1 DAC, controlada por Glencore. Como esta empresa tenía un acuerdo con el Estado autonómico kurdo, el plan se vino abajo cuando Irak se hizo con el control de su territorio. ¿Sabías que? La CIA visitó al gigante del comercio Philip Brothers en los años 70 para obtener más información sobre la economía y la política de los países. Conclusión. La salida a bolsa de Glencore en 2011 no solo atrajo la atención de los medios de comunicación. Cuando reveló sus ingresos por primera vez, las autoridades se dieron cuenta de lo poco que sabían sobre las ganancias del comercio de materias primas. Si antes la cuestión de su regulación era solo un concepto, después de 2011 se transformó en una necesidad. De hecho, muchos empresarios son agentes decentes del mercado. Sin embargo, ¿qué podía impedir que los que hicieron fortuna infringieran las normas? Pronto, las autoridades estadounidenses encontraron el talón de Aquiles de los operadores, las instituciones financieras. Washington se empeñó en bloquear a los bancos del sistema del dólar si desobedecían las sanciones, y casi ninguna institución financiera podía permitirse semejante castigo. Por eso, cuando inició una investigación contra el banco BNP Paribas por violar las sanciones en 2014, los astutos operadores se quedaron estupefactos.
Se dieron cuenta de que las instituciones financieras serían más meticulosas con sus prestatarios. De repente, los créditos que necesitaban estaban amenazados. Además, hay otras razones que animan a los operadores de materias primas a ser decentes. En primer lugar, el mundo se vuelve transparente, las imágenes por satélite y otras tecnologías de vanguardia permiten rastrear cada barco, por lo que no tienen margen para la manipulación. En segundo lugar, una buena reputación, que implica honradez y respeto por el clima, es determinante para comunicarse con los clientes y recibir créditos. ¿Significa esto que todos los trucos de los operadores están obsoletos? Solo el tiempo lo dirá. Prueba esto. Selecciona las empresas cuyos productos utilices más e investiga su reputación. Antes de invertir dinero en las acciones de una empresa, sopesa todos los pros y los contras. Busca más información sobre los mayores traders del mundo para determinar cómo influyen en tu vida. Habla con activistas climáticos que se enfrentan a empresas de materias primas y descubre sus argumentos y exigencias.